Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Sensoriales en nuestro formato itinerante. En esta ocasión tenemos el grandísimo placer, créanme que me siento muy emocionado, muy entusiasmado de poder platicar nuevamente con una persona que me ha inspirado bastante, el doctor Guillermo Hoff. Él es doctor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, investigador emérito de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se ha especializado en análisis sensorial de los alimentos, ha coordinado proyectos internacionales a nivel iberoamericano y estuvo trabajando como investigador visitante en el IFR del Reading y en el Leatherhead Food Research, ambos de Inglaterra. Es autor de más de 100 artículos en revistas de circulación internacional y autor del libro Sensory Shelf Life Estimation of Food Products del CRC Press en Estados Unidos. Ha dictado cursos de su especialidad en diversos países en Iberoamérica, incluido por supuesto México, Estados Unidos y Europa. Apasionado del teatro, que ya espero que nos platique un poquito más. Y vaya, mentor, inspiración de muchas generaciones, podría decir miles de personas. Guillermo, bienvenido, muchísimas Muchas gracias por tu gracias. tiempo. Sí, cuando vos decís inspiración, yo creo que una inspiración que siempre tuve de tu parte es algo muy prosaico, muy práctico, que fue que siempre quisimos comprar el programa del cual vos eras entonces el representante, que es el CIS. Múltiples veces te hemos pedido presupuesto y nuestros subsidios de investigación, yo siempre trabajé en el área de académica, oficial, y bueno, siempre había restricciones. Pero bueno, esa restricción presupuestaria nos inspiró a generar nuestros propios software, a pesar tuyo. Ya Pero bueno, un sé. poco la inspiración era poder emular el programa que funciona muy bien, obviamente, que es, pero bueno, es una inspiración mutua. Siempre nos hemos acompañado, nos hemos visto en muchos congresos, hemos intercambiado experiencias, así que incluso somos coautores de una publicación científica que fue muy citada, que tiene Correcto. que ver con el número de evaluadores necesarios para una prueba de aceptabilidad sensorial. Así que tenemos una trayectoria juntos. Sí, sí, muy padre, la verdad, sí, ha sido una trayectoria que afortunadamente me ha tocado compartir con muchas personas y es un camino que, caray, es impresionante cómo se ha dispersado esta información sensorial, ¿no? Recuerdo esta primera coincidencia en algún Sensiber, donde platicando de los eventos que se iban a hacer y los financiamientos y cómo iban a conseguirse esos recursos allá en Uruguay. Caray, cómo era difícil, ¿no? Bueno, a la fecha es difícil, pero cómo era difícil poder contactar a tantas personas en un solo evento, ¿no? Sin correo electrónico, sin website, era increíble. Eh, Y Guillermo, ¿cómo empiezas sensorial? ¿Por qué, híjole, por qué sensorial? Bueno, nosotros, te estoy hablando del año 1989, en nuestro laboratorio teníamos un proyecto yo soy ingeniero químico, formado en esa época en el área académica de modelos de transferencia de calor y materia, algo totalmente alejado de lo que sería el análisis sensorial. Pero el proyecto se llamaba optimización del proceso de cocción del dulce de leche. Entonces nosotros buscábamos cómo era la transferencia de calor durante la cocción del dulce de leche, pero por ahí nos preguntamos, bueno, ¿optimización de qué? O sea, ¿a quién, qué producto estamos optimizando y para quién? Y entonces ahí dijimos, bueno, cuando nosotros mejoremos las condiciones de cocción, vamos a querer tener un dulce de leche que sea aceptado por el consumidor. Ese fue el puntapié de decir, bueno, vamos a ver qué herramientas hay para poder medir esa aceptabilidad de parte del consumidor, y ahí
se me abrió, digamos, una ventana a mí y a nuestro grupo de investigación, que era muy incipiente en ese momento, en la Argentina, de que en Argentina no había ningún grupo que trabajara en análisis sensorial de alimentos. Había un grupo, el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, que dependía de la Universidad de Medicina, un grupo pionero en la Argentina que trabajaba muy bien, pero bueno, dentro del ámbito de la medicina hacían algo con alimentos, pero su foco estaba en el estudio y, si querés, los problemas y patologías o enfermedades relacionadas con nuestros órganos de los sentidos. Así que nosotros tomamos un poco la posta en la Argentina, allá en el lejano 1989, 1990, de formar un grupo que se dedicara a eso, y por ahí un poco gracias a que fuimos los primeros, tuvimos bastante trabajo con industrias, nos pudimos vincular a otros grupos de investigación en el área iberoamericana, en Estados Unidos. Bueno, ahí empezó el derrotero, digamos. Claro. Y ese primer confrontamiento con la industria, con la investigación en Argentina, ¿qué tan fácil fue? Bueno, una de las cosas que yo comprendí, ni bien empecé a leer la bibliografía de análisis sensorial, y yo lo suelo repetir en los cursos, es que el 80% de la ciencia del análisis sensorial, por ahí ahora cambiaría un poco ese porcentaje, le daría menos peso, pero eh, es la estadística. O sea, la estadística en análisis sensorial cumple un rol fundamental. Tuve la oportunidad, justo en ese año 1990, de viajar a Inglaterra a trabajar con un investigador muy reconocido por muchos de nosotros, que es Hal McPhee, y él en su instituto me recibió y me pude formar ahí en lo que es básicamente la estadística aplicada al análisis sensorial, ya sea univariada como multivariada. Al volver de Inglaterra, después de estar unos 6 meses allí, eh, pudimos armar con el grupo un curso que fue como el primer curso de análisis sensorial aplicado a la industria, y bueno, y a partir de ahí la industria nos empezó a conocer, y realmente fuimos, tuvimos, si querés, la suerte, o tuvimos la oportunidad de ver ese hueco de necesidad que había en la Argentina entre las empresas de contar con una herramienta. Lo que sí, siempre trabajamos, y quizás te pase a vos en México, que las industrias, y creo que es una gran deuda que tiene el análisis sensorial desde el punto de vista académico, es que es una herramienta de la cual la utilizan las grandes industrias por lo general. Son los que tienen los recursos para tener un panel entrenado o contratarlo, son los que tienen los recursos para contratar a una agencia de marketing para hacer los estudios con consumidores, pero las pequeñas industrias, o sea, acá en la Argentina podemos decir, una pequeña industria que elabora, no sé, un, un salamín que es típico de un lugar y que tiene 4 empleados, pero que ese salamín no tiene el gran marketing que puede tener una marca líder. La gente lo va a comprar por sus propiedades sensoriales, porque no tiene marca, no tiene publicidad, pero sí, cuando pasa por esa localidad, se va a acordar de lo rico que era ese salamín, de lo bien hecho que estaba, y esa industria, esa pequeña industria, lamentablemente no tiene en general los recursos para usar las metodologías que están publicadas. Entonces yo creo que la deuda que tiene la academia sensorial es poder desarrollar metodologías que puedan ser aprovechadas y utilizadas por medianas y pequeñas industrias de alimentos.
Totalmente de acuerdo. Sí, está peleado y tienes toda la razón. Es difícil a veces conseguir, bueno, ¿qué te cuento? Presupuestos para aplicar sensorial. Sí, sí. Y sí, creo que es una gran deuda la que se tiene y esperamos hacer algo para eso, ¿no? Ya te comprometeré más adelante para No, hacer yo algo así. estoy, Ya sé, ya sé. quiero la idea, ¿eh? Muy bien. Guillermo, en todo este tiempo, bueno, puedo sentir o imaginar por qué, pero llega el momento en que escribes un libro en español, tu primer libro. eh, eh, ¿por qué, por qué hacerlo en español y no en inglés? Por ejemplo, la primera ocasión que escribes un libro en español. Sí, bueno, primero no sé si fue un libro, pero bueno, ha tomado un poco la función de un libro que fue, si querés, el apunte del curso taller de evaluación sensorial, que bueno, obviamente lo dictamos siempre para público argentino, latinoamericano, y bueno, querían tenerlo en español. Eh, yo creo que a nivel, porque muchas veces se ha hablado de la necesidad de tener un libro como sería en la literatura nuestra, autores como Melgar, Civil y Carr, ¿no? Famoso libro de análisis historial, o el de Stone y Siedel, o si no el de Heyman y Loles, o sea, esos libros preclaros publicados por autores norteamericanos o ingleses y en idioma inglés. A nivel académico, vos, yo y incluso empresas consultoras como la tuya necesariamente trabajan con el idioma inglés, que es necesario para nuestro trabajo, así que no es un problema tener un libro en inglés. Y para muchas industrias líderes, como decía antes, tampoco. O sea que quizás eh, tener un libro, digamos, similar a los que ya están publicados en inglés, en castellano, no sé si realmente eh, sería. Lo que sí vería la necesidad, digamos, es libros o apuntes o material más básico para acompañar los cursos iniciales o los cursos que se dictan, cursos de grado en universidades o de posgrado, en maestrías, ese tipo de cosas, sí es bueno tener material en castellano o en portugués o el idioma propio de cada país. Claro. Y de ahí, bueno, tuvo una excelente aceptación. Por ahí creo que todavía tengo unas memorias. Y llega el momento en que escribes, creo que uno de los libros de consulta más populares de Vida de Anaquel, que es tu libro de Vida de Anaquel. ¿Qué sentiste o qué sientes ahora después de tiempo de haberlo escrito, publicado y de repente lo ves en Amazon o lo ves en algún alumno o que escuchas por ahí en alguna caminata que dice, no, es que el libro de Guillermo Hoff ya lo conseguí finalmente, voy a buscar que me lo firme, por ejemplo. ¿Qué se siente ese tipo de cosas? Sí, bueno, el tema de vida de Anaquel es un tema que también tuve la, esta cuestión en la ciencia de que muchas veces lo más valioso es cuando uno abre un poco su horizonte, sale de su zona de confort, como se dice ahora, Uh -huh. y ve que hay grupos trabajando en áreas totalmente ajenas a lo de uno. Y yo veía que la vida de Anaquel tenía mucho que ver con los estudios de biología o de medicina, en el cual se estudia
por ahí es un poco macabro lo que voy a decir, pero es la vida de anaquel de un ser humano. O sea, nosotros tenemos nuestra vida de anaquel. Y hay muchos estudios estadísticos que buscan predecir cuál va a ser la probabilidad de contraer o no determinada enfermedad o de, al contraerla, curarse. Bueno, toda esa área de la ciencia requiere de una herramienta estadística que es la estadística de supervivencia, justamente. Entonces yo me puse en contacto con un grupo de Barcelona, con Guadalupe Gómez y Klaus Langor y otros investigadores de ese grupo, y fui a un curso que ellos dictaban sobre estadística de supervivencia con una característica particular. Y bueno, y ahí empezamos a interactuar con este grupo de Barcelona. Ellos eh, les vino muy bien también porque salían un poco de su área, que era toda, ellos hacían estudios sobre enfermos de SIDA o enfermedades como el cáncer, etcétera, y de pronto pasarse a un área, si querés, industrial aplicada, que era la vida de aquel de alimentos, les abrió como otro panorama. Entonces interactuamos mucho y bueno, empezamos a publicar en ese área, y como resultado de haber trabajado con ese grupo y de haber desarrollado metodologías para estimar la vida útil a partir de estadísticas de supervivencia, fue que eh, nació el ofrecimiento de esta editorial CRC de escribir este libro, que, que sí, fue muy gratificante el haberlo escrito, y va, gratificante haberlo escrito, trabajoso, por cierto, Claro. pero bueno, haberlo visto publicado, y son libros que obviamente no tienen gran tirada. Yo no estoy muy seguro de la tirada que tuvo ese libro, pero podemos hablar de 2.000 o 3.000 ejemplares. Ya ahora, eso fue publicado en el año 2010, ya dejé de cobrar derechos de autor, por ejemplo, porque ya se venden poquitos números y ya... pero bueno, es un libro, como decís, que quedó registrado, se cita todavía porque es una base, digamos, para muchos investigadores que han continuado avanzando en esa línea. Sí. Sí. ¿Y alguna memoria fantástica que te haya pasado así aplicando sensorial? Algo que nada más de acordarte dices, no, bueno, esta fue mi mejor, bueno, no mejor, sino una experiencia gratificante en el área sensorial. Mira, desde el año 89 hasta que todavía sigo actividad, soy investigador emérito, o sea, sigo teniendo algunos proyectos, eh, y sigo trabajando en el área de estadística, pero bueno, gratificante podríamos decir, pero que hablé recién, el tema del libro, este, otras experiencias muy interesantes fueron un área con el cual fui como culminando mi trabajo más activo en el área de análisis historial, que fue trabajar en el área de aceptabilidad de alimentos en sectores de bajos recursos económicos. Okay. Eso habíamos publicado nosotros varios trabajos donde investigábamos la diferencia en cuanto a los criterios por los cuales una persona de bajos recursos elige o no puede elegir lo que quiere comer en relación a personas de clase media. Y un punto que a mí me dio mucha satisfacción fue cuando se hizo el congreso de Pangborn. El Pangborn, para los que nos están escuchando, es el congreso internacional más importante de análisis sensorial a nivel mundial, y siempre se hace cada 2 años, y bueno, ahora con la pandemia no, pero digamos hacía
en una oportunidad se hacía en Europa y en otra oportunidad se hacía en algún país de América. Y el país de América donde se solía hacer era Estados Unidos, alguna vez se hizo en Canadá, no sé si se hizo en México alguna vez, no. Todavía no, esperemos algún No. momento. Bueno, pero el país que se ofreció y costó bastante romper los prejuicios de un comité organizador en cuanto a poder organizarlo en Río de Janeiro, en Brasil. Cierto. Eh, Eso fue en el año 2013 o 2015, no me acuerdo bien, pero más o menos por ahí. Entonces, cuando se organizó ahí, Rosires de Lisa, investigadora del Embrapa de Brasil, que era la organizadora central de ese congreso, me dijo, bueno, ¿qué temas podemos hablar? Me consultó, a ver, y yo dije, bueno, en Latinoamérica tenemos que hablar de sectores de bajos recursos, o sea, ¿qué pasa con la alimentación y la parte sensorial y la aceptabilidad de alimentos en esos sectores? Entonces, ella me dijo, bueno, listo, tenés a tu cargo una conferencia plenaria sobre aceptabilidad de alimentos en bajos recursos. Y bueno, fue muy gratificante prepararla. Tuve que leer muchos, porque era, si bien habíamos hecho algunos trabajos, pero había muchos más que yo no conocía. Entonces fue muy, muy gratificante volcarme a ese mundo eh, de investigaciones que demuestran la dificultad, las crisis, que hay en los sectores de bajos recursos para mal alimentarse en general, ¿no? Entonces, bueno, eso y poder dar esa conferencia en el Pangborn frente a un auditorio de investigadores y personas que trabajan en la industria, que vuelcan todos sus recursos académicos y de conocimiento a problemas sensoriales de alimentos orientados a sectores medios o altos, eh, fue para mí muy, muy importante ese paso, ¿no? Y a partir de ahí empezar a pensar un poco de otra manera el tema de la aceptabilidad de alimentos y cómo llegar, digamos, a investigar ese tipo de cuestiones. Así que sí, eso fue por ahí un punto de reflexión interesante. Si querés, ya con mi carrera avanzada, ¿no? Claro, menuda experiencia, porque como dices, o sea, sí es un reto personal, fue un reto personal, claro, pero también un reto internacional, porque pues traíamos, bueno, se traía el peso de Latinoamérica, cómo va a ser el Congreso, ese esquema de no, siempre tiene que ser en Estados Unidos o en Europa, y si acaso Canadá. Y ahora, mira, hay pues después llegó Sensometrics, ¿no? También a Uruguay. Ajá. Entonces, eso está muy padre. Creo que fue muy, muy buen congreso. Se hizo hicieron una labor excelente. Sí, 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 sí. Y, Muy caray, interesante. un punto de partida interesante también. Y ahora que mencioné Sensometrics, bueno, pues es otro congreso importante, ¿no? En el área sensorial. Y bueno, donde las ocasiones en donde asistí, ahí estabas, o sea, era como el representante de América Latina por default, ¿no? Guillermo estaba ahí. ¿Eso qué es? ¿Nos puedes contar un poco qué es Sensometric, la sociedad? Bueno, Sensometrics yo incluso estuve porque esta es una organización internacional que tiene hasta una comisión directiva, tipo su presidente. Bueno, yo fui secretario de Sensometrics durante muchos años, así que conozco la institución. Y un poco su misión, su función es la difusión de las buenas prácticas de estadística en análisis sensorial. Y cuando vos decís que se pudo hacer en Uruguay, cuando se discutía la posibilidad de hacerlo en Uruguay, porque algunos de los
que estábamos en la comisión, algunos decían, sí, pero ir hasta Uruguay es tan lejos y la gente le va a costar mucho el pasaje. Y yo decía, bueno, pero nosotros durante añares hemos pagado pasajes altísimos para ir a Europa o Estados Unidos por una vez, este, y incluso en la misión, digamos, de Sensometrics estaba la difusión del análisis sensorial en distintos países del mundo. Bueno, entonces eso fue un poco el objetivo y realmente cumplió, como vos decías, una función importante. El grupo de Gastón Ares, eh, el grupo uruguayo liderado por Gastón Ares, fueron los que organizaron el Sensometrics y organizaron muy interesantes los talleres que fueron previos y posteriores para que investigadores latinoamericanos pudiéramos compartir, digamos, con los grandes popes, digamos, de la estadística mundial en análisis sensorial, y tenerlos cerca y poder realizar esos cursos estuvo muy bien. Así que Sensometrics, bueno, vine a decir un poco lo que dije al principio, ¿no? Es el área donde se analiza la estadística que aplicamos en sensorial y representa un porcentaje muy importante de la ciencia, ¿no? De la análisis sensorial. Claro. Guillermo, antes de comenzar con el cierre de la plática, normalmente hago unas preguntas comparativas al entrevistado, un poco de morbo, pero No, pensando dale. por ejemplo, ¿qué prefieres? No se valen empates, es una 2AFC, entonces de preferencia no hay empates. ¿River o Boca? Ajá, Estudiantes de La Plata, Ah, lamentablemente. Pero no, bueno, te está voy a perfecto. decir, Eh, River. Tengo que bien, elegir River, sí. Cuando juega River y Boca, digo que gane River. ok. ¿Prueba comparativa o prueba, bueno, más bien, prueba triangular o prueba tetrada? O prueba. Tetrada. eh, Mira, sé por lo que he leído, nunca hemos tenido experiencia en la tetrada. Por experiencia sé que, por lo que he leído, tiene mayor capacidad de discriminación, pero a su vez es más compleja de llevar adelante con, suponete, un grupo de consumidores que uno convoque para hacerlo. Así que bueno, depende de, si es un grupo de panel entrenado que ya conoce la prueba, sí, la tetrada tendría más potencia y sería la prueba a elegir. Pero si uno no tiene a veces el número de evaluadores y quiere hacer una prueba con personas que no están entrenadas, consideraría la prueba triangular como, como la opción. Así que ahí te di un empate, ¿no? Ok. ¿Vino blanco o vino tinto? Vino tinto ¿Un alfajor o unos pastelitos? y alfajor. Para un argentino, Ya sé. ¿qué le vamos a decir? ¿Café o mate? Mate también, sí. ¿Y pruebas análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Eh, Análisis, sí, análisis descriptivo tradicional. Si el objetivo es una descripción analítica tipo instrumental de las propiedades sensoriales analíticas, un análisis descriptivo tradicional. Súper, muchas gracias. Y bueno, ya sí cerrando esta conversación, ¿cómo ves el futuro de sensorial, Guillermo? ¿Qué viene para sensorial ahora bueno, en esta etapa post o Sí. pandémica, ¿no? Digamos. Sí, yo no sé si viene para el área general de análisis sensorial, pero desde que, digamos, me retiré un poco de la actividad así tan eh, del día a día de proyectos de análisis sensorial, he estado trabajando en el medio
en un grupo medioambiental que está a favor de cambiar el modelo de producción agropecuaria y que está muy basado en un concepto que es el de la soberanía alimentaria, Ujú. que es el derecho que tenemos, que tienen los pueblos de elegir el alimento y la forma de producir el alimento y poder elegir un alimento sano, culturalmente cercano a sus tradiciones, alimentos de cercanía, y yo creo que a medida que la soberanía alimentaria, bueno, en México es un tema muy candente, con el tema de las variedades de maíz y el cultivo del maíz, y se contamina el maíz con la transgenia que viene con las semillas que se importan, bueno, toda esa temática creo que está eh, hay mucho por investigar desde el punto de vista de aceptabilidad. No es tanto sensorial, digamos, si Ujú. bien todos estos alimentos que responden a la soberanía alimentaria sensorialmente son más aceptables porque son propias de nuestra cultura y la cultura y son de cercanía, entonces son frescos, pero también llevan todos los otros componentes de la aceptabilidad que sabemos que tiene un alimento, que tiene que ver con la ausencia de contaminantes químicos, con haber sido producidos en armonía con la naturaleza. Entonces, cuando te llega como consumidor toda esa información de un alimento que respeta los patrones de la soberanía alimentaria, es muy probable que vos lo aceptes de una manera mucho más completa que otra. Entonces creo que en ese terreno hay mucho trayecto por recorrer desde el punto de vista de la investigación, de la academia, del estudio, de cómo transformar un poco nuestra concepción alimentaria de los alimentos ultraprocesados a los cuales estamos tan acostumbrados a alimentos más respetuosos de la soberanía alimentaria. Claro, Ese sería a lo cual estoy más abocado ahora, digamos. claro, no, bastante, bastante bien. Digo, es un poco de conciencia, ¿no? También. ¿Qué le puedes decir a las nuevas generaciones, a un estudiante que está googleando ahora el sensorial y de repente le aparece una entrevista con Guillermo y ve toda la entrevista y va a escuchar Eh, algo? yo, si un estudiante, como decís, está pensando en decir, ¿qué será sensorial? ¿Será algo interesante? ¿No será interesante? Es apasionante. O sea, yo creo que vos y yo compartimos esta pasión y creo que el eje de de la pasión que encierra el análisis sensorial es esa unificación entre a mí siempre me gustó la matemática, la estadística, y también me gustó siempre, si querés, las partes, cosas más eh, humanísticas, o como vos dijiste al principio, me gusta el teatro, bueno, esa combinación entre, si querés, una ciencia dura y una ciencia blanda, ¿no? Donde vos tenés ciencia dura con la estadística, pero al mismo tiempo estás interactuando con personas, estás interactuando con paneles, con consumidores, con intereses, y esa conjunción hace que sea un área de trabajo que la hace muy apasionante. Entonces, el que tiene la duda métanle que la van a pasar bien y van a poder cumplir con muchas satisfacciones. Donde menos esperen se aplica sensorial, ¿verdad? Eso, sí, sí. Hasta nosotros hemos tenido en nuestro laboratorio análisis sensorial de pañales para bebés, por ejemplo. Pero eso porque venía con un problema de una empresa que tenía una contaminación. Pero bueno, se aplica
en los espacios más inesperados y en los productos más inesperados, como ser automóviles, productos para el hogar, tipo perfumes, detergentes, bueno, una gama muy amplia de productos. Súper. ¿Algo más que quisieras agregar, Guillermo, a este pequeño diálogo? No, no, simplemente agradecerte mucho la posibilidad de poder contarte un poco lo que he hecho. Siempre es lindo hablar de lo que uno hace, es agradable, así que para mí una gran satisfacción y te felicito por la iniciativa, porque Gracias. miré tu canal de YouTube y todas las entrevistas con gente conocida como Armida Reyes, etcétera, y ir formando ese archivo, digamos, es una iniciativa que me parece muy, muy loable de tu parte. Así que te felicito y muchas gracias. No, gracias a ti. Al contrario, como te platiqué, también ha sido una experiencia muy bonita la que me ha tocado vivir y es en parte contar mi historia a partir de la gente con la que he estado interactuando. Y pues caray, es un placer. Me encantaría poder estar ahí y saludarte y darte un abrazo. Desafortunadamente no lo podemos hacer ahora. Espero pronto visitarte por allá. Igual si vienes en algún momento, por favor, pues por ahí nos compartiremos unos taquitos, por lo menos, ¿no? Ahí está. No muy picantes, ¿eh? No, no, ya se ve algo leve. Algo leve. Y pues nada, ¿alguna red social que quisieras que compartir o donde podamos ver un canal, tu canal o algo? Bueno, ahora las redes sociales que más comparto son las que tienen que ver con el grupo en el cual estoy trabajando, que es Conciencia Agroecológica de 9 de Julio, pero es un área quizás no es de sensorial, pero bueno, No importa. ahí está. Este, y si no, alguna película que lleve mi guión o alguna cosa así que puedan ver por allá por México. Por favor, compártenos el nombre y la buscamos, claro. Bueno, la última que se filmó es No llores por mí, Inglaterra, que es una película eh, que habla un poco fantasiosamente sobre cómo los ingleses, cuando invadieron Argentina en el año 1806, fantaseamos que trajeron el fútbol a la Argentina y cómo se jugó el primer partido Argentina-Inglaterra en el año 1806. Así que la película se llama No llores por mí, Inglaterra. Por ahí Muy bien. la bien. Sí, la buscaremos y Bueno, ya gracias. alguna retroalimentación. Guillermo, muchas gracias. Agradezco tu tiempo, agradezco esta entrevista y pues a ustedes les agradezco mucho que nos hayan visto. Por favor, suscríbanse, compartan, si les gustó, comenten, y si no, pues, nada más no digan nada. Un abrazo a todos, manténganse sanos y Un hasta luego. abrazo, Iván. Adiós. Abrazo, Guillermo.